En tu senda las nubes agruparse ves, no vaciles por ello ni que tus pies, cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasas si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, no soy paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevarlo bien, esto endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, no soy paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, con el arco los ojos sin dudar jamás, que en las vides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, dan encantos la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, no soy paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Buenas tardes a todos mis hermanos invitados. Sean muy bienvenidos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Es un verdadero honor estar ante la presencia de Dios y gusto estar con ustedes. Sinceramente se los digo. Creo que predicar la palabra de Dios, así como lo es un deber para cada uno de nosotros, es un privilegio poderse parar aquí enfrente y hablar en el nombre de Dios. Espero que todos vengamos con una mente abierta, una mente pues queriendo escuchar un poquito de palabras de vida, y espero que este sea un mensaje a la cual a todos nos pueda aplicar. ¿Alguna vez se han preguntado qué puede hacer la fe en la vida de una persona? ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que la fe verdaderamente puede hacer? Yo no sé si la fe pueda llegar a ser también como el amor o como lo que dicen del cerebro, que nomás usamos una cuarta parte. ¿Qué sería si pudiéramos usar todo el cerebro? ¿Qué sería si nuestra fe aumentara a la medida de Cristo? ¿Qué sería si nuestra fe aumentara al nivel que Dios quiere que algún día llegue a estar? La fe no viene milagrosamente, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué tanto oyes de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estudias? ¿Qué tanto abres tu Biblia? ¿Qué tanto te dedicas a escuchar? Es que tanto tu fe va creciendo. Es que tanto vas creyendo en las palabras de Cristo, los mensajes, las historias que sucedieron en nuestros antepasados, y vas aumentando tu fe por medio de lo que la Escritura te enseña. Problemas de la vida que nos vienen, que la palabra de Dios aplica tan perfectamente a lo que me sucedió, y dices tú, mira, bien lo dijo el Señor. Dices tú, debería de creer más en esto. O sea, ¿qué es lo que la fe pudiera hacer en la vida de una persona? Vamos a ver qué dice Mateo 17:20. Mateo 17:20.
Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Recuerdan esta ocasión? Los discípulos no pueden sacar un demonio a un muchacho que viene con un demonio de lunático, y los discípulos no pueden expulsar este demonio. Le preguntan los discípulos a Jesús: ¿por qué no pudimos sacar a nosotros este demonio? Y Jesús les contesta: por su poca fe. Y estos son los discípulos de Jesús, los 12 que andaban con él. Y le dice: por su poca fe, porque si la fe fuera de perdida del tamaño del grano de una mostaza, le podrás decir a un monte: muévete, bríncate de aquí para acá, y se movería. A una montaña. Y digo yo entonces: Señor, pues qué fe tenían los discípulos, si no tenían ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza. Entonces me doy cuenta que muchas veces la fe, somos de fe muchas veces de la boca para afuera, pero cuando realmente vienen las pruebas, cuando realmente vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra fe no es del tamaño del grano de mostaza. Porque no podemos mover aquella montaña, no podemos mover aquel problema, nos ahogamos en un vaso de agua y nos damos cuenta verdaderamente que la fe no está donde debería estar. Y que tal vez como los discípulos, me doy cuenta que mi fe no es del tamaño ni de siquiera de un grano de mostaza. Y me doy cuenta lo tanto que tengo que trabajar, lo tanto que tengo que estudiar, lo más que tengo que creer más en las palabras de Cristo. ¿Cuál fue el problema de los discípulos que no pudieron expulsar este demonio? La poca fe. La poca fe. En Marcos 9:23, vamos a ver qué dice Marcos 9:23. Dice la palabra: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Claramente Jesucristo habla de que el que tiene verdadera fe, el que verdaderamente cree, todo le es posible, hasta lo imposible. Hasta lo imposible es posible para aquel que cree. Literalmente sabemos que la palabra no habla de una montaña. Montañas son gentes, son problemas gigantes, cosas que nos suceden que no podemos quitar enfrente de nosotros. Aquellos que han creado montañas del vicio, han creado estos problemas en su vida que no los pueden mover de sus vidas. Y dice: si el que verdaderamente cree, todo le es posible, hasta lo imposible. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puede ser que un hombre se pone a construir una arca creyendo en la palabra de Dios que va a venir un diluvio cuando en esos tiempos no llovía? Pero la fe te hace levantar un arca tú con tus propias manos, en tiempos donde la tecnología no existía, ni la ingeniería para levantar un bote del tamaño que fue la arca. ¿Cómo es que la fe movió a Moisés a devolverse a Egipto, a derrotar a la potencia número 1 que en aquel tiempo existía, Egipto? Al ejército más grande que existía, Moisés viene con una vara y con el poder de Dios en su mano. Básicamente viene y hace pedazos a una nación entera con la pura fe, con el puro creer en las palabras de Dios. ¿Cómo es que un hombre, Jesucristo, da su vida en la cruz por cada uno de nosotros? La fe hace cosas que para otras personas es imposible. No lo puedes entender. Para las personas son locura. Son locura. El simple hecho, a lo más mínimo, de venir todos los domingos, reunirnos los martes para estudiar la palabra, ir a las montañas a pasar una semana de campamento estudiando la Biblia. Para mucha gente esto es locura, pero para nosotros esto es lo más mínimo que podemos hacer. Esto es posible por causa de la fe. Hemos dejado todo para seguir a Cristo.
Me atrevo a decir que muchos aquí tal vez estemos igual o peores que los discípulos, con una fe más pequeña que la de un grano de mostaza. Lo reconozco, mi propia fe a veces la noto que es más pequeña que de un grano de mostaza. ¿Saben por qué lo sé? Porque no he podido vencer al demonio del enojo, la ira, la mentira, las malas palabras, los vicios. No tengo la convicción, la creencia en el poder de Dios de que yo puedo vencer estas cosas. Que está ahí la pornografía por todas partes en el mundo ahorita, en los teléfonos, en todas partes. Y el hombre sigue esclavizado, seguimos esclavizados a estas cosas. Vamos a ver qué dice primera de Juan 4:4. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué no podemos creer esta palabra? ¿Por qué no podemos creer que el que está en nosotros es mayor que el que está afuera? ¿Por qué no podemos creer que el que está en nosotros tiene poder para liberarnos de los vicios, liberarnos de las cosas que nos afectan, para servir mejor a Dios? Somos de Dios, dice. ¿Pero por qué no lo podemos creer? Por nuestra poca fe. Por nuestra poca confianza en que el que está en nosotros es más potente, es más fuerte, es más poderoso. Porque si lo creyéramos, fuéramos una potencia en cuanto a las cosas espirituales, ¿verdad? Pudiéramos vencer la mentira, pudiéramos vencer el engaño, las malas palabras, los vicios. Pudiéramos vencerlo porque sabemos que el que está en nosotros es mayor, es más poderoso. Pero también sabemos que esto es un proceso. Sabemos que como niños recién nacidos vamos creciendo poco a poquito en el conocimiento, en la fe, en las cosas de Dios. Vamos aumentando nuestra fe por medio del crecimiento espiritual. O sea, este es un proceso. No vayan a creer que una persona viene aquí, se convierte a la iglesia a ser cristiano y de repente milagrosamente es una potencia espiritual. ¿Qué necesita la persona? Pues básicamente alimentarse de la leche espiritual, conocer más de Dios, creer más en Él, y poco a poco entiendes por qué tienes que ir dejando la mentira, el alcohol, las drogas, el cigarro. Vas entendiendo lo que esto te está afectando en tu vida. Si se trata de hablar de la fe, normalmente hablamos de Abraham, el padre de la fe. Él fue un hombre que usó la fe cuando la fe no estaba en vigor de la manera que hoy en el Nuevo Testamento está. Él creyó a Dios y también fue capaz de hacer grandes cosas, dejar a su familia entera para seguir una voz que se oyó en el cielo. En un tiempo lleno de maldad, lleno de idolatría, donde Dios ya no estaba en la boca de las personas. Solamente Abraham volteaba al cielo y decía: ¿dónde estás, Señor? Porque todas estas imágenes, todas estas creencias no tienen nada que ver contigo. ¿Dónde estás? Tú me creaste. Y Dios le habló por su fe. Y los dijo: salte de tu tierra y tu parentela, te voy a llevar a un lugar, te voy a hacer una gran nación. De ahí vienen los judíos, de ahí vienen los israelitas. Y él camina por el desierto pasando hambres, fríos, sed, todo lo que tú quieras, y sufre por causa de esta voz que escuchó, por esta fe. Y sí, hablamos de Abraham en todo momento para hablar acerca de la fe, pero hoy no voy a usar a Abraham. Hoy quiero usar a un niño llamado David. Un niño llamado David que también nos da unos grandes ejemplos de fe y que muchas veces no reconocemos esa fe que David tuvo en aquel momento. Vamos a ir a 1 Samuel 17, del 1 al 11. Pongan algo allí porque vamos a estar saliéndonos y volviéndonos a 1 Samuel. Pueden poner ahí sus plumas o algo para cada vez volvernos a 1 Samuel. 1 Samuel 17. Déjenme leerles la historia y no la vamos a leer toda, pero les voy a ir explicando poco a poquito lo que sucedió con
con esta gran guerra o esta gran batalla que el niño David tuvo en aquel tiempo. Todos conocen ya la historia, ¿no? David mata a Goliat. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Estef de Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí está la historia de David y el gran Goliat. Lo que pasa en estas situaciones, básicamente el pueblo de Israel va a pelear contra los filisteos, y de la manera que nos lo pinta es de que aquí se encuentran los dos escuadrones, los filisteos y el pueblo de Israel. Parece ser que entre los filisteos existía este gigante. No sabemos de qué medía exactamente por medio de la medida que dice aquí, pero se cree que de perdida era de 9 pies o más alto. El hermano Pancho tiene 6'7", mide. Imagínense, hermanos, 9 pies. Se te da miedito al ver a este hombre, o sea, es un gigante. Sale el filisteo y básicamente amenaza al pueblo de Dios diciendo: ¿saben qué? Para que no mueran muchos soldados, 1 y 1. Denme su mejor hombre y yo peleamos juntos, y el que gane, ese gana la guerra. Así de fácil. Pues con las palabras de este gigantón, el pueblo entero de Dios tiene miedo. El pueblo entero de Dios, junto con el rey Saúl, tiene el miedo. No lo enfrenta. Entonces, en este tiempo de miedo, existe David. Aquí viene David. Si ustedes siguieran leyendo la historia, eso se los dejo de tarea. Básicamente David tiene a 3 hermanos en la guerra. Su padre le dice a David: hijo, era un pastor, era un niño David. Le dice: hijo, ve, tráeme noticia de tus hermanos y llévales de comer. Lo manda a donde está la batalla, y David llega. David llega a donde está la batalla, lleva la comida y quiere ir a ver noticias sobre sus hermanos. ¿Cómo están sus hermanos? Para llevarle noticias a su padre. Ok, muy bien, todo va bien ahí. Entonces, cuando David llega en este momento, en 1 Samuel 17:16, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, hermanos, tenía este filisteo viniendo al pueblo de Israel de día, en la mañana y por la tarde, amenazando al pueblo de Dios, diciéndoles: vengan, mándenme a un hombre. En ese momento llega David y mira oye lo que este gigantón está diciéndole al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el 17:26, ahí mismo en el 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Inmediatamente David se da cuenta que el pueblo entero tiene miedo.
Hasta el mismo rey tiene miedo. Han pasado días y nadie enfrenta a este gigante. Y dice, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es? Para que provoque, para que insulte al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Inmediatamente se indigna de David. Un niño se enoja preguntando que si quién era este. Me pongo a pensar porque si ustedes siguen leyendo, inmediatamente pueden leer que David, uno de los hermanos de David, viene hacia él y le dice, cállate, chamaco, vete con papá allá con las ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pega una regañada a su hermano, porque David está parado enfrente convencido, enojado, porque este hombre está insultando al escuadrón de Israel. Y le dice, vete de aquí. Me pongo a pensar, o sea, este era un hermano de David. Este era un niño que estaba motivando al ejército de Israel. Y yo me pongo a pensar, ¿a quién escuchamos a veces? ¿Quiénes son las personas que nos desaniman? Porque existen personas que nos desaniman por una cosa o por otra. Ya sea vas a agarrar un trabajo, ya sea vas a ir a la iglesia, ya sea cualquier cosa positiva que quieras hacer, no falta quien venga y te quiera decir una palabra negativa para desanimarte. ¿A quién oímos? Porque muchas veces el miedo es a causa de lo que oímos. Cuando el Goliat se para ante el pueblo, está gritándoles. No se crean que, ay, denme un soldado para que peleen. No, los está insultando. Y tienen miedo por lo que oyen. Pero David no está escuchando ni a su hermano ni a nadie. Él lo único que está escuchando, él está convencido de que este hombre está insultando al pueblo de Israel. Así dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. No oyen la voz de ninguno. Ningún otro, nomás mi voz oyen. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quiénes son los de la tierra? Las personas, la materia, las cosas que están en este mundo que nos desaniman. Y Jesús dice, David tenía bien puesta la mirada en las cosas de Dios. A él no le importó que su hermano lo estuviera regañando. Él sabe muy bien lo que puede hacer con sus propias manos. Él está convencido de que Dios está con él. Y a él no le cae bien lo que este gigante está diciendo. En 1 Samuel 17, 31, vamos ahí, 31 al 37. Fueron oídas las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho, y les refirieron delante de Saúl, o sea, el rey. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye tu corazón, ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si le levantaba contra mí, yo le echaba mano y de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, también me liberará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Básicamente, David escucha el rey Saúl escucha lo que David está diciendo y lo manda a llamar. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Yo voy a pelear, no se preocupe mi rey, yo voy a vencer al gigante. No puedes. Otro desanimando. El líder, el que debería desanimando a David. No puedes, eres un niño. Y aquí va para los niños, porque muchos dicen, así le dijo también a Timoteo, ¿verdad? No digas niño, no digas niño a Jeremías. Entonces aquí puedo mirar lo mismo con David. David está convencido y dice, no me importa que sea niño, no me importa. Yo en la casa de mi padre, yo soy pastor de sus ovejas de mi padre, y cuando han venido leones y osos contra las ovejas,
yo salgo tras el león y salgo tras de la oveja, del oso, quito la oveja de su boca. Y cuando el león y el oso se devuelven hacia mí, los mato. O sea, David está convencido 100% de lo que ha pasado en su vida en el pasado. Está 100% convencido. Entonces David le tiene que comprobar a Saúl que él está convencido de que puede derrotar a este. Él sabe muy bien lo que puede hacer. Por fin Saúl mira la fe de David y lo deja ir. ¿Qué hombre de guerra, especialmente siendo rey, suelta a un niño para que vaya y pelee? Yo creo que muy adentro de Saúl sabía y confiaba en un poder de Dios. Él sabía lo que el poder de Dios hacía en un verdadero hombre de fe. Él sabía porque Dios había estado con él anteriormente, pero Dios ya había desechado a Saúl. Y podía mirar esa convicción en David y lo deja ahí. En 1 Samuel 17, 45 al 41, vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. 17, del 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano a la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. O sea, me pongo a pensar, hermano, porque la historia de David no nomás es un cuento para niños. La fe de David demuestra aquí en la confianza, o sea, tiene una confianza en Dios, que está dispuesto a enfrentar una montaña para él, un gigante. Yo creo que cuando las personas escuchamos lo que otros tienen que decir y les creemos, viene el miedo. Lo que los israelitas miraban era un hombre gritando enfrente de ellos, diciendo que los iba a matar a todos. Y que iba a comerse los pájaros, iban a comer la carne de los israelitas. No sé qué estaría gritando ahí, me imagino miles de cosas. Pero lo que David único que mira, él no mira eso. David, yo creo que lo que él miraba con su resortera ahí, no, pues le pego fácil. Donde tire la piedra le pego, está muy grandote. Entonces entre más grande va a caer más fácil. Él sabía muy bien, pero él lo más grande que tenía era que confiaba en Dios. Así es como este niño termina matando a un gigante. Así es como cualquier niño en la iglesia también a veces nos demuestra mayor fe. Así como a veces pasan niños aquí enfrente a hacer una oración, a servir la cena, y hay veces que nos preguntan a nosotros si nos da temblorina pasar enfrente, pero un niño se para aquí y hace una oración. La fe, hermanos, no tiene que ver con la edad. La fe tiene que ver en la convicción de las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que mató al gigante? Porque no fue la fuerza de David, era un niño. No fue su inteligencia. Él nunca dijo que por su inteligencia mataba a los osos ni a los leones. Tampoco fue la resortera lo que mató a Goliat. Él mismo lo dice, ahí lo leímos, vamos otra vez, 1 Samuel 17:37 nomás. Aquí está lo que mató a Goliat. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué es lo que mató a Goliat?
la confianza en Dios, la fe en Dios, en que Dios estaba con él. Él sabía, hizo una referencia a su pasado. Básicamente él dice, yo en otro tiempo, Dios estuvo conmigo cuando se me enfrenté a un león, cuando me enfrenté a un oso. Allí estuvo conmigo, me ayudó con el león y con el oso. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso que volteas al pasado y dices, yo no sé cómo, pero Dios me ayudó ahí? Dios me sacó de esa. O sea, hace referencia al pasado de donde sientes que Dios estuvo ahí contigo y te ayudó. Me libró de algo malo que me iba a pasar. Porque me doy cuenta ahora, hermanos, después de algunos años en la iglesia, ahora entiendo un poquito más las pruebas. Porque por medio de las pruebas, por medio de los problemas gigantes que han venido a mi vida, o no tan gigantes tal vez para mí, es que mi fe ha ido aumentando. Porque puedo mirar cómo en el pasado Dios me ayudó. Dios me sacó de ahí. Dios no me condenó, Dios no me dejó afuera. Y no me va a dejar afuera en el futuro. Y me va a ayudar a enfrentar cualquier problema que esté adelante. Como David sabía que en el pasado con los osos lo había hecho, ahora también lo iba a hacer con el Goliat. Era la misma. Dios estuvo en el pasado con él, iba a estar en el presente y en el futuro con él. Él sabía muy bien eso. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 6:2. Dice, porque en el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Es exactamente lo que dije ahorita. ¿Por qué Dios me ayudó en aquel pasado? ¿Por qué Dios estuvo allí? ¿Por qué no me dejó morir? ¿Por qué me ayudó? Para que vinieras a Él. Para que en el tiempo de salvación lo aceptaras. Para que no le dieras la espalda. Para que reconocieras de que de una manera u otra estuvo allí, de que no te dejó solo. Por eso te ayudó, para que lo conocieras. En Hebreos 11:6, vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible enfrentarte a un gigante. Sin fe es imposible que David, sin la confianza que tenía en el Dios Todopoderoso, hubiera sido imposible que David se acercara a ese gigante. No lo iba a poder derrotar, porque sin fe es imposible hacer las cosas. Pero para el que cree todo le es posible. Todo. Sea lo que sea. Sean gigantes, sean vicios, sean enfermedades. Para el que cree todo le es posible. No hay ningún problema. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 31 al 32. Romanos 8. (31 al 32) dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién en contra? Nosotros. Dice la Escritura, si Dios es conmigo, ¿quién en contra? Esto lo sabía David. David lo tenía bien claro que Dios estaba con él. Ni los filisteos, ni todo el militar, ni Goliat, nada estaba en contra de él, porque si Dios estaba con él, no había nada en contra, ni un oso, ni un león, nada. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién en contra? Y yo me respondo a mí mismo, yo estoy en contra. Cuando dudo, cuando no creo, cuando oigo lo que dicen los hombres, cuando oigo lo que dicen las personas, cuando creo más a las cosas de este mundo, yo estoy en contra. Pero no hay nada. No hay nada. Allí mismo,
En el 32 dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio por cada uno de nosotros. Si tú le pides tumbar ese gigante que está enfrente de ti, ese problema, esa enfermedad, dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, ya lo dio por ti, ¿qué no nos dará más? Hizo lo más difícil, ya dio a su Hijo. ¿Quién de ustedes daría a su Hijo por gente que no se lo merece? Pero Él ya lo hizo. Entonces, si no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, imagínense, ¿qué no hará con nosotros? ¿Qué no nos dará las cosas que necesitemos? En 1 Samuel 17:4, vamos allá, volvamos a 1 Samuel 17:4. Dice la palabra: salió entonces al campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Básicamente está hablando de la altura de Goliat. ¿Qué es el problema de todos nosotros? Lo que vemos. El miedo viene a causa de lo que oímos y de lo que vemos. Sale un gran gigante delante del pueblo de Israel y todas las personas tienen miedo. ¿Tienen miedo? O sea, aquí está el pueblo de Israel, hermanos. Saúl es el primer rey. Ellos tenían la historia en sus manos de lo que el gran gigante, que es Dios, ese es gigante, había hecho en Egipto. Había destruido a un militar grandísimo, la potencia de aquel tiempo. ¿Qué Estados Unidos ni qué Estados Unidos? Un militar grandísimo en aquel tiempo. Y se habían olvidado de lo que él había hecho. Ahora lo único que estaba enfrente de ellos era un gigante. Se olvidaron de lo que Dios hizo y nomás miraban lo que estaba enfrente y se llenan de miedo. ¿Por qué? Porque estaban viendo a este gran gigante. Ahí mismo en 1 Samuel 16:7 dice la palabra: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. David ya le había pasado este problema. Cuando el profeta Samuel viene a ungirlo para que sea el siguiente rey, Samuel se va a sus hermanos más altos. Y Dios le dice a Samuel: no mires lo que está enfrente de tus ojos, yo lo desecho. Pues ¿quién es, Señor? Allá viene Davidcillo, un niño, güerito, peluchino, ojos azules. Se viene caminando David. Ese es el siguiente rey. No mires lo que está enfrente de ti. No mires el problema que está tan grande, porque te vas a debilitar. Es típico de los hombres. El apóstol Pedro nos lo enseñó, ¿verdad? Cuando Jesús caminaba sobre el mar y le dice: ven a mí. Y Pedro comienza a caminar sobre el mar. Pero cuando voltea y mira la tormenta, los rayos, el viento que pegaba con ímpetu contra su cuerpo: Señor, sálvame, y se hunde. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez dice la Escritura: poner la mirada en las cosas de arriba. No quites la mirada de Jesucristo. No, confía en Él. No te pongas a pensar en los problemas que están alrededor de ti. Relájate. Dios va a dar la salida. Dios va a dar la salida. Pero podemos ver cómo Pedro dudó a causa de lo que miraba. Otra cosa que me pongo a pensar ahí mismo en Samuel 17:45, dice la palabra: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, en quien tú has provocado. ¿Cuál era la arma? La arma con la que David derrotó a Goliat. Porque le dice: tú vienes a mí con espadas, con escudos, con armadura de soldado. Yo vengo a ti en el nombre de Dios. Yo vengo a ti con el poder de Dios. Casi que le decía: con el mismo poder que derrotó a Egipto, con el mismo poder que abrió el mar rojo, yo vengo a ti con ese poder. ¿Qué puedas hacer tú con tu espadita y tu escudo? El arma más potente de David era esa, la palabra de Dios.
Esa es la arma. Hace unos meses atrás crucé la garita y me dice el emigrante allí, era un negrito, y me dice, ¿qué es eso? Me dice, es un portafolio. Sí, le digo, ¿cómo hace que no mira un portafolio? Dice, wow. Y yo, pues, ¿qué tiene de raro? Dije, no, pues ya los portafolios yo creo que no se usan. Y dice, ¿traes alguna arma ahí o algo que deba de saber? Sí, le digo. Y se me queda viendo, y está potente. ¿Qué es? Me dice, la Biblia, le digo. Oh. Y la abrió. Me hiciste mi día, me dice. No puedo creer, un portafolio con una Biblia adentro y cuadernos. Wow, dijo, que te vaya bien. A lo mejor sus padres fueron cristianos o él fue en un tiempo, no sé. Pero hace mucho no miraba una Biblia, yo creo, con un portafolio. Pero la arma más potente que podamos usar, hermanos, es la palabra de Dios. La arma más potente que podamos usar es la armadura, que no es física. La espada, que es la palabra de Dios. El escudo, que es la fe. Esa es la arma que David creía y tenía en el poder de Dios. No creía en su fuerza, en su inteligencia, en qué tan bueno era pasar la onda. Él no confiaba en eso, él confiaba en Dios. Y esa es la armadura que todos deberíamos de traer. Porque el poder de Dios es el Evangelio. Romanos 1:16, cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es la arma más potente. Es el único método dado Dios a los hombres para que puedan ser salvos. El Evangelio. La muerte, entierro y resurrección. El que cree en Él y lo obedezca, puede recibir el Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, que ya sabe lo que significa el Evangelio y lo que puede hacer en tu vida, pon tu confianza en Él. El Evangelio es el único poder de Dios para salvarte, para llevarte a la eternidad con Él. Es el método que Dios usó, el método que Dios dio. Pasa al frente mientras entonamos este último canto de invitación, si lo crees.